Paraguay Ecológico. Programa declarado de interés ambiental por resolución número 549/19 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES. Paraguay Ecológico. Cruzada por la restauración de nuestros recursos naturales y la defensa a ultranza del tesoro más grande y sagrado de la República del Paraguay, el acuífero guaraní. Paraguay Ecológico. Tú y yo al fin quién somos para marchitar, el Edén sin par de mamá natura, el reloj apremia, oigamos el sol. Bienvenidos al programa que te conecta con la naturaleza y tus raíces originarias de los Tupi Guaraní. Mi nombre es Giovanni Almeida y desde nuestra tribuna ecológica te invitamos a que nos acompañes a lo largo de este hermoso episodio que preparamos para vos. Nuestro editorial dedicando al Día de la Armada y la Virgen de la Maris, conmemorada cada 12 de septiembre de todos los años, hablaremos de la biografía y la trayectoria del Teniente Farín. Y el señor director del Rincón del Sabio nos explayará un poco sobre la trayectoria del ingeniero por en demasía de Alfredo Osando. No te vayas, dale me gusta, suscríbete y comparte nuestro contenido para que más personas despierten la magia verde que vive en su interior. Es el alma del mensú, el callarí, peca añanemba es barerecua. Es el alma del mensú, el callarí. Detrás de Puerto Unión Sociedad Anónima hay trabajo, inversión, aplicación de tecnología de avanzada, responsabilidad social y un fuerte compromiso de toda su gente con el cuidado del medio ambiente. El Paraguay productivo llega al mundo y el mundo llega a usted a través de Puerto Unión, hecho en Paraguay. Paraguay bien hecho. Puerto Unión Sociedad Anónima. Desde el inicio tuvimos un propósito, ganar tu preferencia. Y ahora recibimos por 13 años consecutivos el reconocimiento Top of Mind a la leche número 1 del país. Ya son 4.749 días y seguimos contando. Gracias por elegirnos tantas veces para tu mesa, con el corazón y con la mente. Este Top of Mind es a tu salud. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Con la garantía de la cooperativa Chortizer. Ay, profe, venía a tener un cocido. Cocido. ¡Qué coroso, Julito! Amor, te traje la chipapirú que tanto te gusta. Ahora sí, no. De lo que es la mitad y por así era. Y ya veo, profe. Ay, Brad Peter. Cocido quemado Don Fernando, el verdadero sabor tradicional. Es una marca de Arcoiris. Soy marinero paraguayo que jamás renunciará a su luminosa tradición. Soy caballero en la batalla y en la paz, noble custodio del honor de la nación. Teniente Farín, de espectro guaraní. Nacido en Caacupé en 1836, donde inicia sus estudios para más tarde culminar en Asunción, uniéndose al 2º Batallón de Infantería en 1854. Elegido como tripulante en el buque de guerra Tacuarú y Uburú, transitando aguas hasta Montevideo ida y vuelta, fogueando experiencia en 2 oportunidades a Europa. Con la custodia del capitán George Morris, ascendió al grado de sargento.
cuando el capitán de fragata, Pedro Ignacio Mesa, deposita su confianza al sargento Fariña, comandando los lanchones Cerro León, Humaitá y Coimbra. Entra en acción 7 de diciembre de 1864. Efectúa el bombardeo del fuerte de Coimbra. Cañones con 68 pulgadas. Eficacia que logra que abandonen el fuerte sus defensores en la noche de 28 de diciembre. Acontecimiento puntual para designarlo con importantes misiones, las cuales cumplía con mucha eficacia y precisión. Luego de comandar como tripulante del lanchón Humaitá, pasó a tripular Urel al mando del capitán de fragata Remigio Cabral, invadiendo Corrientes en 1865, suceso que otorgó el llamado del mariscal a Humaitá. Lo designa con 6 lanchones al mando y la permanencia en Corrientes, custodiando movimientos enemigos. Recibe órdenes del mariscal nuevamente para incorporar la flotilla del capitán Pedro Ignacio Mesa en la contienda de Riachuelo. 23 de marzo, destacados acorazados enemigos, en un reconocimiento efectuado, fueron el blanco de un lanchón paraguayo. Días después, en la incursión de los buques brasileños, el acorazado Brasil resulta el más afectado, surgiendo la leyenda del espectro vengador, alto, rubia cabellera y sombrero pirí, con apariciones en las profundidades del río con una chata armada de un solo cañón, disparando con precisión matemática, la cual hacía estragos en buques brasileños. El singular duelo de los lanchones entre el alférez Fariña y los acorazados brasileños continúa, 12 de marzo, aniversario de la Constitución de Brasil, banquete, fiesta, cuando a las 3 de la tarde un solitario lanchón tripulado por el espectro de las aguas abre fuego con un único cañón hasta las 6 de la tarde, dejando un saldo de muertos e innumerables averías en los buques y hundimiento del orgullo de la flota imperial, el buque Tamandaré. 26 de marzo, Fariña volvió asentando 3 cañonazos en la línea de flotación. Fueron 3 acorazados para eliminar al impertinente lanchón, pero antes de ganar la costa, certeramente dispara al acorazado Bahía en el mástil, el casco y en castillo de proa. En un día como hoy, 27 de marzo, pero de aquel 1866, la leyenda cacupeña, teniente José María Fariña, asienta en las páginas de la historia una de las más brillantes hazañas jamás registradas, cuando se enfrenta a la poderosa espada imperial y de un certero cañonazo destroza la timolera de la torre del citado acorazado, donde perdieron la vida el comandante Maris de Barros y cerca de 50 oficiales y tripulantes, lo cual produce la retirada de dicha escuadra ante un endeble lanchón, armado de un solo cañón y tripulado por 6 obstinados marinos paraguayos. La misma noche el mariscal condecoró a este intrépido marino con la estrella de Caballero de la Orden al Mérito. El teniente Fariña es conocido como el héroe de los lanchones. También participó haciendo derroches de bravura en la batalla de Curupaytí, Humaitá, Isla Poí y en la batalla de Laguna Verá, donde consiguió filtrarse entre líneas enemigas para poder llegar hasta Timbó, donde se encontraba el general Bernardino Caballero. Consiguió hacerlo, pero llegó gravemente herido, siendo conducido a Asunción para ser tratado. Repuesto de sus heridas, fue enviado a Angostura, al mando de Thompson, donde se volvió a demostrar la valentía y puntería de Fariña, al punto de que Mariscal López, llamándolo a Itabaté, lo premió con el despacho de teniente de marina. La Armada Paraguaya cumple con su deber de justicia al dar su nombre a la Escuela de Formación de Suboficiales, institución de jóvenes que egresan con un autoespíritu patriótico y adecuado, con la solvencia profesional y moral para navegar por los ríos que fueron testigos del valor inaudito de este intrépido marino. Causa que nos obliga a seguir preparándonos de manera física, mental y espiritual para mantener nuestra prueba institucional hacia los valores de hombres como el teniente de marina José María Fariña, que le supieron escribir con actos muchas de las páginas gloriosas de nuestra historia. El apasionante restaurante ubicado en la ciudad de Capiatá, Jardín Alemán, y ya lleva muchos años de trayectoria en el rubro. Cuenta con una enorme variedad en su buffet, plasmando el amor detrás de su elaboración en cada una de sus comidas. El deleite en el paladar es una exquisitez. Te invita siempre a volver. Hotel-restaurante Jardín Alemán, tu lugar favorito en la ciudad de Capiatá. Mientras el crisol de algún baracá su pena dolor convierta en cantar.
¿Sabías que el capitán José Alfredo Bozano Baglieti fue uno de los grandes héroes y artífices de la victoria del Paraguay en la Guerra del Chaco? Nació en Asunción, en el barrio Loma San Jerónimo, el 7 de diciembre de 1895. Hijo de un armador naviero italiano de Liguria y una madre argentina. Ingresó en la Armada como guardiamarina en 1917, destinado a los arsenales en 1918. En 1919 fue enviado a Estados Unidos a capacitarse, donde se graduó como ingeniero naval, arquitecto naval, ingeniero aeronáutico y piloto aviador militar. Completó su formación en Estados Unidos, regresando a Paraguay en 1925. Diseño de cañoneros, proyectó y supervisó la construcción en Italia de las emblemáticas cañoneras Paraguay y Humaitá, piezas estratégicas en la contienda. Como director de los arsenales de guerra y marina, encabezó la producción de armamentos, municiones como las granadas Carumbe-I, camiones carcasa, equipos médicos, sistemas de agua y más. Su trabajo fue fundamental para el esfuerzo de guerra y el ahorro de divisas. Su actuación es demasiado importante y además extensa. Hizo tantas cosas por la patria que merece un monumento muy especial del capitán, que luego póstumamente fue ascendido a contraalmirante. Personalmente tuve la suerte de conocerlo y tratar con el ingeniero José Alfredo Bozano allá por 1969. ¿Qué hubiese sido el Paraguay si no tenía el cañonero Paraguay y el Humaitá? Su nombre perdura en sitios como Puerto Capitán Bozano, en Presidente Hayes, y cada 23 de julio, en el Día del Ingeniero, se recuerda su legado en todo el país. Conectamos su determinación y creatividad con la idea del sabio que transforma adversidad en material para el progreso. Invitamos a la reflexión sobre cómo la ciencia, la ingeniería y la dedicación pueden ser armas de paz y victoria. De mi patria al Paraguay, de mi patria al Paraguay.